¿Cómo están? ¿Cómo estuvieron ayer? ¿Quién estuvo sin agua en la semana? ¿Quién se bañó para venir hoy? En una palangana, como decimos allá en Misiones, ¿no? Así estuvimos nosotros con Dei en la semana. Pero bueno, gracias a Dios, hoy volvió el agua, pudimos cargar la bomba, el tanque y todo, ¿no? Gloria a Dios por eso. Porque realmente ahí uno valora cada gota de agua cuando no tenés. Y cuando tenés, baldeás tu casa y tiras agua por todos lados, ¿no es así? Pero cuando no tenés agua, vos valorás cada gota. Realmente, sin agua, por eso Dios dice, Él es el agua, ¿no? Viva, que es lo que nosotros necesitamos, porque cuando no tenés agua te das cuenta que el ser humano no vive sin agua. Podés durar sin comida varios días, ¿no es así? Hasta 40 días podés durar vivo sin comida, pero sin agua científicamente solamente 3 días aguantás. Fíjense, ¿no? La diferencia. Por eso la importancia. Gloria a Dios, ¿no? Porque si no volvía el agua, porque en el barrio estaba así, si no volvía el agua, si acá no teníamos agua, hoy iba a ser muy difícil realizar el culto, ¿no? Entonces, gracias a Dios por el agua. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre su palabra, ¿no? Sobre lo que Dios viene tratando con nosotros en este año que comenzamos. El tema que nosotros pusimos para trabajar este año en la iglesia acá en Argentina es justamente lo que Santiago había comenzado a hablar la semana pasada, que se trata de estar preparados. ¿Preparados para qué? Para toda buena obra, ¿no es así? Porque eso es lo que dice su palabra. Nosotros estamos siendo preparados para la obra de Cristo, preparados para cumplir los propósitos de Dios, siendo preparados para que Dios cumpla su plan, ¿no?, de salvación en nosotros y a través de nosotros. Imagínense, ¿no?, lo hermoso que es esto cuando paramos para pensar en el plan que Dios tiene, en el propósito de Dios y que nosotros estamos siendo partes de eso. Cada uno de nosotros acá fue llamado y empezó a ser preparado para que Dios sea glorificado. Desde que vos llegaste a los pies de Jesús, comenzó esa obra maravillosa en vos, en mí, ¿no? Pero desde antes ya de que vos nacieras, ya había un propósito. ¿Quién se acuerda de acá entre ustedes que cuando no era cristiano todavía estaba, como dicen, en el mundo, vagando en el error, como dice el himno? Si vio en ese tiempo la mano de Dios llevándote o direccionándote hacia Él. Es tan claro, ¿no? Cuando vos ya estás de este lado, como dice, cuando vos ya estás en Cristo, empezás a recordar el tiempo en que vagabas sin Él. Y desde chico ves la mano de Dios direccionándote, llamándote, moviendo todo. ¿Para qué? Para que vos puedas conocerlo. Qué glorioso es Dios, ¿no? Porque Él empieza a trabajar allá. Yo me acuerdo que desde niña jugaba al culto, ¿no? Jugábamos al culto, y esa sed, ¿no?, de conocer a Dios. Hasta que cuando tenemos entendimiento de que ese es el camino, ahí nos agarra la rebeldía muchas veces, ¿no? Cuando sabés y entendís que decís, ups, ahora tenés que tomar la decisión, y decís, bueno, ahora no quiero. Capaz ahora no es el momento, soy muy joven para seguir a Cristo. Todavía tengo mucho que conocer y disfrutar. Ya va a llegar tiempo para... Muchos jóvenes piensan que servir a Cristo es cosa de viejos, ¿no?, de gente adulta. Si supieran, ¿no?, que es mejor de niño conocer a Dios que cuando ya sos adulto. Obviamente que nunca es tarde, pero cuanto más joven llegás a los pies de Jesús es mucho mejor. ¿No es así? Yo llegué a los 23 años, casi 24 años. Yo ya pareciera que ya era re vieja en ese entonces, pero igual gracias a Dios que me dio un buen tiempo, ¿no?, para ir
creciendo, aprendiendo de Él. Amén. ¿Y cómo nosotros vamos aprendiendo, cómo nosotros vamos creciendo en ese caminar con Jesús? Justamente es a través del conocimiento de la palabra de Él, ¿no es así? Porque vos podés tener esa experiencia en la oración o de que alguien venga y te hable, pero cuando vos tenés conocimiento, empezás a conocer lo que dice su palabra, ahí recién vos empezás a conocerlo. Ahí recién vos empezás a ¿qué? A conocerte también. Acá vos encontrás de verdad el verdadero sentido de tu vida. Así que de eso vamos a hablar. Pido a los hermanos allá atrás que pongan el PowerPoint. Nosotros decidimos que este año íbamos a hacer mejorar nuestras prédicas con las imágenes, ¿no? Es un trabajito a más. ¿Por qué? Porque obviamente que hay que preparar la predicación, tenés que preparar las imágenes y a veces complica, pero bueno, todo sea para la gloria de Dios y para que todos podamos entender mejor, ¿sí? Así que este es mi primero, así que vamos a ir mejorando. Este es el comienzo, la idea es ir mejorando cada vez más, ¿amén? Amén. Así que paciencia con eso. Vamos. Hoy mi tema va a ser la utilidad de la palabra. Santiago habló de la inspiración. ¿Sí? Uno más. Basado en este texto. Fíjense, en 2 Timoteo 3, la base para estas 3 primeras predicaciones va a ser el texto de 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Entonces, dice, toda la escritura es inspirada por Dios, ¿sí? Y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Hoy me va a tocar solamente hablar de lo que está marcado en amarillo, ¿sí? Toda la escritura es útil, ¿sí? ¿Para qué? Para enseñar, reprender, corregir, instruir en la justicia. Amén. Una más, porque hay una pregunta que yo les quiero hacer. Y la pregunta es esta. ¿Vos creés que la Biblia es totalmente confiable y útil para todas las áreas de tu vida? Y amén, ¿no? En teoría, amén. ¿Por qué en teoría, amén? Porque ¿cuántas veces nosotros tomamos decisiones, actuamos sin recurrir a la palabra de Dios? Sin creer muchas veces que lo que Dios te está diciendo acá es verdad. A mí me pasó. Me sigue pasando muchas veces. ¿Por qué? Porque cada vez Dios va afinándote en el conocimiento de su voluntad. Cada vez que vos vas creciendo en Él, el Señor te va apretando más, como se dice. ¿Por qué? Porque obviamente, porque estamos en ese proceso de crecimiento en el Señor. Y dice que aquel que comenzó la buena obra en vos, ¿qué va a hacer? La va a ir perfeccionando ¿hasta cuándo? ¿Hasta que Él venga o hasta que vos mueras? O sea, si estás vivo, todavía el Señor está ahí, perfeccionando su voluntad, ¿no? La obra de Él en tu vida. Y para eso el Señor te va mostrando quizás en un proceso. Porque lo que vos entendés hoy, quizás años atrás vos no tenías conocimiento, o vos no entendías, o vos no podías comprender. Pero el Señor hoy te lo hizo entender. Quizás hoy las cosas que vos no entendés, más adelante vos vas a decir, uy, mirá, cómo no entendí, ahora puedo ver perfectamente lo que Dios estaba haciendo conmigo hace un tiempo atrás. Entonces quédate tranquilo si hoy no entendés lo que te está pasando o lo que pasa. Porque Jesús está en el control y está trabajando en tu vida. Y eso es lo más lindo, hermanos, porque yo digo así ahora, es lo más lindo, en el proceso es difícil, pero es más lindo porque podemos, respirar profundo. Hacé eso. Hagan ese ejercicio. Relájate. Suspirá, respirá. Pensá en Él,
en lo que Él está haciendo en tu vida. Deja esa cosa tensa que estás ahí, ay, ¿de qué me va a hablar? No, relájate. Confía, entregate en las manos de tu Creador. En las manos de aquel que está en el control, aleluya, ¿no? En las manos de aquel que todo lo ve, que todo lo sabe, que te conoce a la perfección. Lo bueno y lo malo. Y eso es lo que el Señor está, ¿no? Cuando nosotros estamos en Él, Él dice, descansa, descansen en mí, porque yo estoy en el control. Pero por eso, hermanos, es importante que nosotros traigamos a memoria esta obra del Señor en nosotros. Y la pregunta, cuando yo les dije, ¿usted creen realmente que la palabra es útil para todas las áreas de tu vida? Y nosotros decimos que sí, porque como adventistas de la promesa, cuando nosotros nos vamos a bautizar, una de las preguntas que nos hacen en la confesión de fe es eso, si nosotros creemos, ¿no? En las escrituras y en todo lo que ella dice. Y obviamente decimos que sí, por eso nos bautizamos y por eso seguimos, porque creemos en ella. Ahora, en la práctica muchas veces es difícil, pero vamos aprendiendo, ¿sí? Por eso ella va a decir así, que la Biblia es útil, ¿sí? Para enseñarte, para reprenderte, para corregirte y para instruirte en la justicia. Fíjense la utilidad que ella tiene. Y vamos a ver cada punto, ¿no? Bien. Vamos a pasar más. Ahí dice que toda la Biblia es útil. Esa palabrita útil, cuando nosotros vamos a entender en el original que fue escrito, siempre vamos allá, ¿no? al idioma original para que nosotros podamos entender realmente el sentido cuando se escribió lo que se escribió, ¿no? ¿Qué significaba? ¿Qué realmente el escritor quería decir con esto? Y la palabra útil en griego significa beneficiosa. Beneficiosa, también es provechosa, es muy práctica, es instrumento, es una herramienta, es indispensable para el cristiano. Pero principalmente ella es beneficiosa, ¿sí? Y cuando nosotros decimos, bueno, la utilidad, nosotros sabemos que útil significa que sirve para algo, para hacer algo. Tiene un objetivo la utilidad, ¿no? Así es la Biblia, después vamos a ver. Pero cuando habla de que es beneficiosa, ella hace bien. Está diciendo que la Biblia hace bien ¿a quién? A nosotros. Ella es beneficiosa ¿para quién? Para mí, para vos, para nosotros. Ella tiene un objetivo de hacernos bien, ¿sí? Por eso ella va a cumplir su objetivo. Si nosotros agarramos esto y realmente creemos en esto y seguimos lo que ella dice, y realmente nos va a hacer bien en todas las áreas de nuestras vidas. Y cuando yo hablo de toda, imagínense hasta no sé, ¿qué hago hoy, por ejemplo, no? O qué decisión tomo en algo pequeño. Hasta en esas cosas la Biblia te da dirección. ¿Sí? ¿Para qué? Para que vos puedas siempre decidir para el bien, para lo mejor, para vos y tu familia. ¿Sí? Y para todos los que te conocen. Porque eso es utilidad para vos, para los que te escuchan, dice, ¿no? Y para todos. ¿Amén? Bueno, seguimos. Una más. Bueno, acá vamos a ver un poquito de qué Pablo estaba hablando. En ese capítulo 3 de 2 Timoteo, para conocer un poquito el contexto de por qué Pablo le dijo esto a Timoteo. Nosotros sabemos que Pablo, que fue el que escribió esta carta al joven pastor Timoteo, ya lo estaba haciendo cuando se dice que ya eran sus últimos tiempos. O sea, sus últimos días. Pablo ya sabía que le faltaba poco tiempo para morir. Entonces él da sus últimas instrucciones como pastor, ¿no? Como discipulador a Timoteo, que era su discípulo pastor, ¿no? Aquel joven
que según los comentaristas dicen que era un pastor joven que era un poco inseguro, que tenía sus dudas, que era inseguro, que yo me imagino a Timoteo como diciendo, ¿será Pablo? Soy muy joven para enfrentar esto, para hablar de aquello. Pablo, ¿será? ¿No? Con miedo quizás de enfrentar algunas situaciones. Y Pablo acá, no que nadie venga y menosprecie tu juventud, Timoteo, ¿no? Sé ejemplo en todas estas cosas. Timoteo, fíjate que en los últimos días, ahí en el capítulo 3, vamos al capítulo 3 de 2 Timoteo, dice, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos tiempos, que en los últimos días, vendrán tiempos difíciles. Y ahí, esa era una de las instrucciones. Mirá, Timoteo, en los últimos tiempos, y nosotros ya vimos esto, que en los últimos tiempos, ¿cuándo comenzó? Cuando Jesús nació. Cuando Jesús nació, ahí empezaron los últimos tiempos. Imagínense que ya hace 2000 años y poquitito que comenzaron los últimos tiempos. Pero desde que Jesús vino a la tierra, empezó a cumplirse los últimos días. Y ahí él dice, bueno, cada día va empeorando, cada día las cosas van quedando peor, ¿no? Entonces imagínense que de 2000 años para acá, ¿empeoraron las cosas o no? ¿Y cómo, no? Y Pablo va a decir, en los últimos días las cosas van a ser muy difíciles. Y me llamó mucho la atención una cosa, por eso puse ahí. Vamos allá de nuevo, no en la anterior. Dice, también en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Y esa palabrita difícil es la que me llamó la atención. ¿Por qué? Porque en el original significa fiero, o peligroso, o violento. Y es lo mismo que se utilizó cuando en Mateo 8:28 dice que 2 endemoniados salieron a su encuentro de entre los sepulcros, eran tan violentos que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. O sea, ¿qué significa esto? Hay una comparación acá, que esa palabra difícil, que en los últimos tiempos va a ser difícil, es la misma actitud que tenían los endemoniados. Estaban poseídos de Satanás y eran violentos, eran peligrosos. Así van a ser los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque Satanás es el que va a estar actuando de una manera cada vez peor en la sociedad, en el mundo entero y en todas las personas, y queriendo sacar a los hijos de Dios de la presencia de Dios para arrastrarlos de nuevo hacia Él. Entonces, por eso Pablo está diciendo, Timoteo, en los últimos tiempos los días van a ser cada vez más difíciles, van a ser peligrosos. ¿Por qué? Porque Satanás cada vez, sabiendo y conociendo que su tiempo es corto, porque él conoce que él está sentenciado y que va a ser destruido, él va a querer arrastrar cada vez más a la iglesia de Cristo lejos de Cristo. Y ahí en ese texto de abajo, no sé si ustedes pueden ver, en 1 Timoteo 4:1, anteriormente Pablo ya está diciendo, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y cuando Pablo está hablando acá en el capítulo 3, siguiendo, fíjense, la gente estará llena de egoísmo, avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos, más amigos del placer que de Dios, aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Cuando yo por ahí, fíjense, ¿no?, cómo es la palabra, porque cada vez que uno profundiza más en ella, uno entiende más. Y yo antes pensaba que Pablo estaba hablando acá de los incrédulos. Yo pensaba acá que Pablo estaba hablando de la gente del mundo. Pero Pablo está hablando de gente dentro de la iglesia, hermanos. Y ahí me pasó un escalofrío. ¿Por qué? Porque justamente ese es el trabajo de Satanás.
muchos apostatarán de la fe y van a ser engañados por espíritus, ¿no?, de Satanás para ir en contra de Dios. Pero van a permanecer quizás dentro. Y por eso Pablo está diciendo, Timoteo, presta atención en estas cosas. Presta atención porque este es el tiempo que nosotros vivimos. Y si allá en el tiempo de Pablo estaba así, eso fue empeorando. Y hoy es peor. Y nosotros podemos ver o no esta situación. ¿Cuántos se levantan, ¿no?, apostatando? ¿Cuántos generan divisiones? ¿Cuántos son engañados siguiendo doctrinas que no pertenecen a la palabra? ¿Cuántos son engañados por no conocer bien o por no tener contacto con la palabra de Dios? Pero Pablo va a decir así, mira Timoteo, vos sos diferente, ¿no? Vos sos diferente. Seguí las instrucciones de tu abuela, de tu mamá, ¿no? Lo que te enseñaron desde niño y que eso tiene base y que eso es verdadero, eso seguí, en eso permanecer. Pero, ¿en qué dice permanecer? En esa palabra, en la palabra de Dios. Porque nosotros tenemos que tener en cuenta una cosa, sí tenemos que permanecer en la palabra, pero no aferrarnos en lo que los padres o lo que alguien nos enseñó de niño. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que muchas veces podemos decir, no, yo aprendí de mi papá esto y no importa que nadie me venga a decir lo contrario. Y quizás tu papá te enseñó, si lo que él había entendido, lo poco que le entendió algo sobre la palabra de Dios allá en aquel tiempo. Y vos te quedaste con eso nada más. Y no fuiste escudriñando, no fuiste acercándote más a ella para ir entendiendo mejor la palabra de Dios. Y quizás te aferraste a algo que quizás no era lo que realmente Cristo te estaba enseñando. Entonces, nosotros no nos aferramos a tradiciones, hermanos. Sí, lo que nos enseñaron desde niños nosotros tenemos que retener, pero siempre lo que nos enseñan, todo tiene que atravesar por la palabra de Dios. Siempre tenemos que volver a sentarnos y decir, a ver, ¿qué aprendí en la escuelita de niños? A ver, las profesoras que me enseñaron allá, tenía una profesora que me enseñaba re bien. A ver, ¿qué aprendí? Ah, mira, y esto. Tal vez no es así hoy día, no entiendo de esa manera. O sea, siempre nosotros tenemos que volver a la palabra. Tenemos que profundizar en la palabra. Tenemos que ir, no solamente quedarnos con lo que nosotros escuchamos, hermanos, sino que siempre tener intimidad con ella. Es interesante porque conozco a muchos, ¿no?, que fueron de niños a la iglesia, pero cuando en su adolescencia se apartaron de la palabra de Dios, ¿no?, de la iglesia, de Dios, pero quedaron con aquello que los padres les enseñaron. Y hoy dicen, no, pero ya no tiene sentido lo que ellos quizás aprendieron, porque quedó como una tradición. No siguieron caminando, no siguieron dejando que el Espíritu Santo continúe llevándole al crecimiento y al mayor conocimiento de quién es Cristo, porque de eso se trata la palabra de Dios. Mayor conocimiento de quién es Cristo. ¿Amén? Bueno, seguimos. Una más. Entonces, si Satanás es el que va a venir a engañarnos, ¿sí?, y va a sacar a muchos del rebaño de Cristo engañándolos a través de doctrinas falsas, a través de muchas formas, ¿sí?, de muchas estrategias que Satanás usa para engañar. Entonces, la única manera de vencer las mentiras de Satanás es por medio de la verdad de Dios. Así, dice el Señor, es la respuesta a todas las controversias y engaños que existen. ¿No es así? Entonces, vos me decís una cosa, aquel dice otro, yo escucho por ahí algo, pero así dice el Señor. Y esa es la única verdad, ¿no? Hoy día que vivimos en una pluralidad, ¿no?,
de verdades, donde, como se dice, la verdad es relativa porque cada uno tiene su verdad, donde está bien, está mal, según mi parecer no está mal, según tu parecer es otra cosa, y ahí cada uno vive como quiere, ¿no es así? Cada uno vive como quiere y hace lo que quiere. Pero ¿qué dice el Señor? Porque esa es la única verdad, ¿sí? Esa es la única verdad. Sigamos. Bueno, entonces la utilidad de la palabra, dijimos que ella es útil para o beneficiosa, ¿para qué? Para enseñar. Y ahí dice, ¿cuál es el gran beneficio que nos muestra y enseña la palabra de Dios? Una más. ¿Qué es lo que nos enseña la palabra de Dios? Principalmente, ¿quién es Jesús? Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios, hermanos. ¿Quién es Jesús y qué hizo Jesús? Es persona y obra de Jesucristo. Fíjense, toda la Biblia cuenta una historia en la que Jesús es el protagonista. Todo gira en torno a Él y tiene el propósito de guiarte y conocer su gloria. Sí, hermanos, toda la Escritura, dice Pablo, es inspirada por Dios y útil para enseñarte quién es Jesús y qué hizo Jesús. Desde el Génesis al Apocalipsis, el centro, el protagonista de este libro es Jesucristo. Y fíjense que cuando nosotros decimos que Él es el centro, vamos a ver así, que dice la palabra de Dios que el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y después Jesús mismo dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y más adelante Pablo afirma que Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Por qué Cristo es el centro? ¿Por qué la palabra, el conocimiento, se trata de Jesucristo? Porque Él es la palabra. Si nosotros, queremos ver para qué es útil o beneficiosa la Biblia, tenemos que decir, ¿para qué me sirve Cristo? ¿Para qué me sirve Cristo? Porque en Juan está diciendo así que el Verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne. La palabra en el principio estaba con Dios y era Dios. Y esa palabra o ese Verbo vino a la tierra. Se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Toda la Biblia, antes del Nuevo Testamento, habla de la obra de Jesucristo. El Antiguo Testamento está hablando del comienzo, preparando a un pueblo para la venida de Jesucristo. Nosotros apretamos esto y tiene que salir Cristo porque Él es el centro. Entonces, hermanos, esta es la sana doctrina que nos enseña la palabra de Dios. El Evangelio, la persona de Jesucristo, quién es y qué hizo Él. Si nosotros queremos conocer realmente quién es Cristo, acá tenemos que ir. De Génesis a Apocalipsis, tenemos que ir ahí, escudriñar ahí, porque ahí vamos a aprender quién es Él y qué hizo Él para que nosotros hoy pudiésemos estar acá. Entendiendo, viviendo, disfrutando, teniendo esperanza, siendo renovados, transformados, fortalecidos, animados. ¿Por qué? Porque entendimos quién es Cristo y lo que hizo Jesús por nosotros. Por eso la Biblia te da esperanza, hermanos. Por eso la Biblia te da fuerza, te da ánimo. Por eso la Biblia te direcciona. ¿Por qué? Porque se trata de Él, porque se trata del propósito de Él para ser cumplido en nosotros. La Biblia dice también así que nosotros fuimos creados por Él y para Él. Y en Él se encuentra toda la plenitud. En Él nosotros somos completos. Entonces, ¿sirve o no conocer a Jesús? Es ahí donde nosotros encontramos el sentido de nuestras vidas. Entonces, por eso es útil y beneficiosa, porque ella nos enseña quién es aquel que nos da sentido,
quién es aquel que nos da vida, quién es aquel que transformó nuestra realidad, quién es aquel que nos da vida eterna. Ella nos enseña quién es aquel que completa nuestro ser. Ella nos enseña todo sobre el único que es digno, que es Jesucristo. La palabra también dice así, hermanos, que por falta de conocimientos muchos murieron, perecieron, ¿no es así? Cuando nosotros no conocemos de verdad quién es Cristo y lo que hizo Jesús por nosotros, podemos perdernos. Cuando yo voy a leer el Antiguo Testamento o cualquier texto, siempre tiene que ser enfocado, o sea, siempre tengo que leer enfocado en esto, en Jesús. Por eso ella es útil, ¿por qué? Porque cuando yo entiendo que de Jesús se trata toda la Biblia, yo voy a comprender mejor la palabra de Dios. Voy a leer la Biblia o cualquier texto ya de una forma diferente. ¿Saben por qué? Porque ya voy a decir, bueno, si trata de Jesús, quién es Él y qué hizo Él, entonces este texto que yo estoy leyendo, ¿cómo eso tiene sentido para mí? A veces nosotros vamos a la Biblia y dicen, bueno, yo no entiendo la Biblia porque no sé, no puedo interpretarla, no sé. Ten en cuenta esto, que se trata de Jesús y la obra de Él. Entonces, siempre, cuando leas la Biblia, poné tus ojos o los lentes de Cristo para que ella sea atravesada a través de quién es Jesús y lo que Él hizo. Porque ahí es donde vas a entender realmente quién es Él. Amén. Cuando nosotros nos enfocamos en otra cosa que no sea lo que Jesús hizo por nosotros, podemos confundirnos y entender mal la Biblia. La Biblia no es solamente, muchos tienen a la Biblia como un libro lleno de reglas, o lleno de historias, o lleno de cosas morales. No, hermanos, la Biblia no es eso. Porque hasta los mandamientos, hasta todas las historias, todo pasa por quién es Jesús y lo que Él hizo. Entonces, ella nos enseña a conocer a Jesucristo. Y si nosotros conocemos a Jesús, tenemos vida eterna. Si nosotros conocemos a Jesús, podemos entender mejor todas las cosas en tu vida, en todo el mundo, en todas las cosas que vos veas. Si vos conocés a Jesucristo, podés comprender mejor todas las cosas. Entonces, ¿es útil o no es? Amén, gloria a Dios. Vamos a seguir acá. Uno más. Acá hay otros textos que muestran, no sé si ustedes pueden leer bien, ¿sí? Que dice que Jesús habló de esto a 2 de sus discípulos luego de resucitar en el camino a Emmaus. O sea, ¿de qué Jesús estaba hablando? Fíjense. Entonces Jesús le dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. ¿Se acuerdan de esta historia cuando Jesús resucitó y se encontró en el camino hacia Emmaus con sus discípulos? Y ahí Jesús mismo hablando de esto. O sea, ¿ustedes acaso no entienden? ¿No entendieron lo que habló Moisés, lo que hablaron los profetas acerca de mí? Y ellos estaban cegados y no podían entender. ¿Por qué? Porque toda la Escritura habla de Él. Después, otro texto. Y también habló de esto cuando dijo, ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio de mí. Amén. Más adelante Pedro anunció que en la muerte y resurrección de Cristo, Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo debía de padecer. Y Pablo escribió que Jesús murió y resucitó conforme a las Escrituras, y que las Sagradas Escrituras pueden dar sabiduría que lleva a la salvación mediante Cristo Jesús. O sea, vamos a encontrar varios textos que dan testimonio de que toda la Escritura trata de Él. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña la Biblia? Toda la Escritura nos enseña sobre Cristo, sobre su Evangelio.
quién es Jesús y lo que hizo Jesús para que nosotros podamos tener vida eterna. Amén. Por eso somos transformados cuando contemplamos realmente su palabra. Es ahí donde somos transformados. Porque empezamos a entender quién es Él y lo que hizo. Y eso empieza a generar algo en nuestros corazones. Hay cuántas historias y testimonios de personas que empezaron a leer la Biblia y fueron transformados. Yo siempre cuento que en el seminario teníamos una profesora que ella nos contaba un testimonio de un pastor que ahí en Brasil, que en San Paulo a la noche iba con su esposa en un lugar medio oscuro, turbio, y fue asaltado y le robaron el auto. Y él tenía su Biblia arriba del, ¿cómo se dice? Eso, el torpedo ahí, una Biblia ahí arriba, ¿no? Le robaron el auto y llevaron también su Biblia. Y en su Biblia tenía su nombre, su dirección, su teléfono, todo, ¿no? Pasaron tiempo, pasó los años y recibió una llamada. Y le dijeron así, Pastor Tanto, el nombre, ¿no? Pastor Tanto, sí, ¿quién es? Yo necesito que usted ya venga a tal favela, a tal dirección, necesito que usted venga ahora. Y él, imagínense, llegar a una favela solo, era medio complicado, ¿no? Y dice que, bueno, él fue en el nombre de Jesús, se armó y dijo, no, yo voy a ir. Cuando llegó allá, se encontró con el que era uno de los traficantes más grandes de la favela de Brasil ahí, transformado por la palabra de Dios. Él dijo, yo quise conocer a aquel que me dio la posibilidad de poder conocer a aquel que me transformó la vida. Porque a través de ese robo, ¿se acuerda, pastor? Hace años. Dijo, él nunca. Bueno, yo era el que estaba por detrás de eso. Y bueno, y ahí él contó que él encontró esa Biblia y empezó a leer y en la lectura cada día más iba siendo transformado, renovado, hasta que dijo, hasta acá, yo quiero a ese Cristo. Y fue transformado. Entonces es poderosa porque habla de Él, de Jesucristo. Te enseña quién es Él, aquel que puede transformarte. Aquel que puede animar, todo hermanos, todo lo que nosotros necesitamos está acá porque se trata de Él. Se trata de Él, por eso. No es que sus líneas son poderosas porque es un libro mágico. No, no es un libro mágico. Es una bibliografía. Habla de la persona que sí es mágica y que puede transformarnos. Amén. Gloria a Dios. Uno más, puede ser. Entonces ahí hice como un resumen, ¿no? La Biblia nos enseña sobre quién es Él, qué ha hecho y qué hará y cuál es el plan para todas las cosas en el universo. Por eso nos da esperanza, nos da ánimo, nos da fuerza, nos transforma de adentro para afuera, nos da dirección. ¿Cuántas veces queremos que Dios nos hable y pedimos que nos hable? Pero no vamos a su palabra. Es ahí donde vamos a encontrar respuesta. Quiero que pases la otra imagen. ¿Vieron esta imagen alguna vez? ¿Quién estuvo así alguna vez? ¿Se entiende la imagen? El otro, háblame, Señor, ¿no? ¿Cuántas veces sí, Señor, necesito que me hables, quiero escucharte, quiero que me digas que... ¿Cuántas veces, no? Y Dios, bueno, acá está. Ya te hablé, anda a mi palabra porque vas a encontrar respuesta ahí. Muchas veces queremos escuchar la voz de Dios, ¿no? Sobrenatural, que Él venga y se presente, su voz audible. Dios lo puede hacer. Dios puede usar cualquier recurso porque Él es poderoso y hace lo que Él quiere. Y es soberano para actuar con cada uno como Él quiere. Pero muchas veces nosotros estamos buscando eso y Dios dijo, acá está. Ya te hablé. Buscad la respuesta ahí. Escudriñá. Ella es la que te va a mostrar. Pero nosotros no tenemos paciencia para ir a la Biblia. Nosotros no entiendo nada, no me habla nada, listo. Señor, háblame. No, tenemos que tener ese contacto con ella.
Tenemos que ir, Señor, Espíritu Santo, hablame, dame el discernimiento. Señor, se trata de vos, ayúdame a entender. Ay, Jesús, cómo nos habla. Cómo nos habla. Cuando nosotros vamos con un corazón dispuesto realmente a escuchar a Dios a través de su palabra. Y si Dios después te quiere hablar de forma audible, Él lo va a hacer. Pero anda primero a sus palabras. ¿Amén? Amén, gloria a Dios. Sigamos. También es útil para reprender y corregir, o en algunas versiones dice redarguir, que significa lo mismo. Y ahí dice, ¿cómo la Biblia reprende y nos corrige? Una más. Acá creo que no se ve nada, ¿o sí? Reprender, en el griego original, significa puesto al descubierto. ¿Y vieron que en el Google usted tiene el traductor de idiomas? Qué buena herramienta esa. Y yo puse la palabrita escrita en griego a ver qué significa, ¿no? ¿Qué respuesta te daba? Y significa decir. O sea, reprender significa decir en el traductor de Google, ¿no? O poner al descubierto. ¿Qué significa eso? Que ella nos dice o trae al descubierto, ¿sí? O te muestra, ¿qué cosa? Lo que está mal. ¿Sí? Entonces, la Biblia no solamente nos habla de quién es Jesús, sino que también ella nos muestra quiénes somos nosotros, ¿no? Ella muestra quién es Jesús, su obra, su persona, sus atributos y todo lo que ya vimos, pero también ella nos muestra quiénes somos nosotros. Y eso es interesante. ¿Por qué? Porque ella va a decirnos quiénes somos nosotros. Y ahí empieza haciéndolo de esta manera. Primero, corrigiendo, ¿no? Mostrándonos, mira, vos sos esto. ¿Y qué dice la Biblia que somos? ¿Qué dice la Biblia que somos? ¿Somos qué cosa? Pecadores. ¿No? ¿Somos pecadores o no? Parece que no los veo muy convencidos de que somos pecadores. La palabra de Dios dice así, fíjense. Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Entonces, ¿qué hace la Biblia? Ella nos muestra quiénes somos, cuál es nuestra condición, nuestra realidad de ser humano. Todos pecamos por causa de que entró el pecado allá con Adán y Eva. Entonces, a partir de ahí, todos nacemos pecadores. Esa es nuestra realidad. Todos estamos sin Dios, dice, sin esperanza en este mundo, enemigos de Dios, apartados de su gloria y todo lo que dice la palabra de Dios. Esa es la realidad del ser humano. ¿Y dónde nosotros encontramos eso? Acá, en ningún otro lado más, hermanos. Solamente la Biblia muestra la verdadera realidad del ser humano. Porque si nosotros buscamos en otros libros, en otro lugar esa respuesta, te van a decir, no, nosotros no somos tan malos así. El ser humano no, en el fondo es bueno. En el fondo es bueno, pero la Biblia dice, no, en el fondo sos peor de lo que vos pensás todavía. Porque el pecado es feo. Porque el pecado fue lo que vino a destruir. Porque el pecado fue lo que hizo eso en el ser humano. ¿Por qué? Porque lo apartó de su Creador. Porque lo apartó de aquel que es santo, de aquel que es perfecto. Por eso, hermanos, por eso no hay nada bueno en el ser humano. Porque el pecado está ahí. Tomó totalmente, o sea, todo su ser integral. Su físico, por eso nos enfermamos y morimos. Sus emociones, por eso nuestras emociones están desestabilizadas también por causa del pecado. Sus pensamientos, todo fue contaminado por causa del pecado. Entonces, ¿podemos confiar en lo que nosotros sentimos? Podemos decir, bueno, no, yo estoy sintiendo esto, entonces creo que es por ahí. ¿Y qué es lo que te dicen muchas veces las voces del mundo? Confía en lo que tu corazón te dice. ¿No es así?
Si tu corazón te está guiando por ahí, es eso, hacerle caso a tu corazón. ¿Cuántos de acá ya hicieron caso a su corazón? Y dijeron, ay, sí, ese es, Dios me está mostrando que ese es con quien me tengo que casar. ¿Quién hay soltero acá? Ya no queda nadie. No, Dios me está mostrando que es esto, porque siento una emoción, ¿no? Siento una emoción y yo creo que esta es la voluntad de Dios. Porque mi corazón está latiendo y creo que es eso. ¿Cuánto pensaron que era voluntad de Dios porque sintieron que era una emoción muy grande lo que estaban sintiendo? Yo lo hice. Pero cuando voy a la palabra de Dios, ¿no? Y digo, Señor, a ver, realmente si es mi emoción o realmente es tu voluntad, Dios va a decir, no, mi querida. Porque muchas veces nuestras emociones están siendo engañadas. Porque por nuestra naturaleza pecadora. ¿Se entiende, hermanos? O sea, nuestra naturaleza pecadora muchas veces nos lleva a que nosotros tomemos malas decisiones, sintamos cosas que no tienen que ver con nada de la voluntad de Dios para nosotros. O para tu familia, o para la iglesia, o para lo que sea. Por eso, antes de cualquier cosa, anda a la Biblia. No te quedes con lo que vos sentís, porque podés ser engañado. Y ahí es donde, acuérdense que Satanás cada vez más está trabajando sutilmente para engañarte. ¿Cuántas veces podemos ser engañados sutilmente por estrategias demoníacas y llevándonos a que nosotros desobedezcamos a Dios o podamos desagradar a Dios con nuestros sentimientos y nuestras actitudes? Presten atención, como dijo Pablo a Timoteo. Los últimos días son difíciles, son peligrosos, porque Satanás mismo está actuando para engañarte. Presta atención en tus debilidades, presta atención en lo que te está pasando. Si no estás en contacto con la palabra de Dios, podés ser engañado o engañada y llevarte para otra cosa que no es la voluntad de Dios. Por eso es la importancia de la palabra y la utilidad de la palabra. Ella nos reprende, o sea, ella nos dice, ella nos muestra, ella saca a la luz lo que está mal. Cuando vamos a ella, ella dice, esto es pecado, esto está mal, no es por ahí. Presta atención, estás equivocado, estás equivocada, no es así. Y cuando ella te corrige, te muestra eso, ella no queda ahí, sino que ella te muestra el camino también. ¿No? Ella te muestra el camino. Por eso dice, por la transgresión de Adán, dijimos que por Adán entró el pecado y nos hizo a todos pecadores. Esa es nuestra condición. Ella nos muestra eso. Pero también ella nos muestra que por la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos? Amén. O sea, de nuevo ella, te mostró quién sos, dijo, vos sos, esta es tu condición, pero volvé al centro, al protagonista de esta historia. Gloria a Jesús. Cuando estás mal, cuando estás confundido, y la Biblia te muestra, volver rápidamente al protagonista de tu vida, al protagonista que es Cristo, porque Él te va a mostrar el camino, Él te va a sustentar, Él te va a direccionar, Él es el que va a estar con vos en medio de la respuesta que te da. Entonces no te quedes solamente, uy, soy pecador, pobre de mí, uy, soy esto, no puedo, porque vieron que el pecado, no puedo porque soy pecador. El pecado es esto y a veces nos entramos a sentirnos mal por el pecado. Y sí, el pecado te hace sentir mal, pero no te quedes ahí. ¿Por qué? Porque Cristo trajo, ¿qué cosa? El perdón del pecado. Cristo trajo la solución para el pecador. Cristo trajo la restauración para el pecador. Él sacó el pecado que estaba en nosotros y Él cargó para que nosotros pudiéramos hoy decir, ya el pecado no me aleja de Él.
Ya el pecado sí está ahí, pero ya no me ata, ya no me esclaviza, yo ya no ando según lo que es el pecado, porque Cristo me hizo libre, muriendo y llevando mis pecados en la cruz. Esa es la verdadera doctrina, hermanos, lo que nos enseña la Biblia. Lo que Jesús hizo por nosotros cuando éramos pecadores. Él vino y murió de una vez para siempre, para sacarte de esa condición y para darte esperanza. Para darte esperanza. Las cosas no se terminan ahí, sino que hay esperanza. Cristo tiene la última palabra de todas las cosas. Él es la vida. Él es todo. Entonces la palabra te corrige, ¿sí? Y corregir es esto, ¿no? En el griego era rectificación completa y en el traductor de Google es recuperación. Me gustó más esa. O sea, cuando ella te corrige significa que ella te recupera. O sea, vos estabas en tu pecado, en tu error. La palabra de Dios te mostró que vos estabas mal. ¿Y qué ella empieza a hacer? Ella empieza a recuperarte, a sacarte de ese estado. Ella empieza a corregirte, a decirte no, así no. Y te recupera del estado de pecado y te saca a flote, como se dice. Esa es la obra que hace la palabra de Dios. Y por último, una más. La Biblia actúa en el ser humano perdido y sin esperanza para salvarlo, mostrándole a Jesucristo. Y con el cristiano, ella lo lleva a santificarlo, haciéndolo cada día más parecido a Cristo. Entonces, fíjense, con el perdido, ¿qué hace la Biblia? Le muestra de quién se trata, ¿no? Ella le muestra a Jesús y lo lleva a la salvación. ¿Sí? Pero a nosotros que ya estamos acá, nosotros ya estamos salvos. Entonces, ¿qué hace la Biblia a nosotros? Ella nos va haciendo cada día más parecido a quién? A Jesús. ¿Por qué? Porque de Él se trata todo. Y ahí nos va enseñando, ¿no? Nos va enseñando, nos va corrigiendo, nos va mostrando. Y por último, una más, nos instruye en la justicia. Una más. Las Escrituras son útiles para instruir en justicia, porque nos revela su gracia, la cual trae salvación, nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas, nos enseña a vivir en este mundo de una manera moderada, justa y piadosa. Las Escrituras instruyen, Dios provee para hacer una obra completa en el hombre. Primero le enseña, si no aprende, le redarguye. Después le corrige para no dejarle en el error, le dice lo malo y cómo componerlo y termina el proceso de enseñanza instruyéndolo en justicia. ¿Qué significa eso? El instruir en justicia tiene que ver, un ejemplo que me da es esto. ¿Vieron que la palabra dice así, que instruye al niño en su camino y que de grande? Instruir al niño en su camino, ¿qué significa? Es ir enseñándole, ¿no? Desde chiquito, mira, esto es así, pero el papá va junto, ¿no es así? La instrucción tiene que ver con caminar junto, mostrándole el camino, mostrándole cómo debe andar. Y es eso lo que la palabra hace con nosotros. Cuando ella nos muestra el error, ella nos corrige, ella dice, bueno, pero yo no te voy a dejar solo. ¿Por qué? Porque voy a estar con vos. Todos los días, dice Jesús. Porque acuérdense que la palabra se trata de Cristo. Todos los días, hasta el fin del mundo, yo voy a estar con vos en este proceso hasta que Él regrese. Ella nos va mostrando a cómo ser cada día más parecidos a Jesús. Amén. Entonces, el Espíritu Santo de Dios es el que obra hoy en cada uno de nosotros, dándonos entendimiento, discernimiento de esta palabra que es Cristo mismo, revelándose a todos para que el que está perdido sea salvo y para que el ya conoce cada día se parezca más a Él, para que vivamos una vida justa, para que vivamos una vida piadosa, adorándole a Él, ¿no? Adorándole a Él a través de nuestras actitudes, a través de nuestras decisiones, a través de todas las áreas de nuestra vida, teniendo paz, sabiendo que encontramos la respuesta para todas nuestras dudas,
para todo lo que nosotros necesitamos, es sacar, hermanos. Y cuando por ahí estás confundido y te quedas solamente con lo que vos sentís, si vas a la palabra de Dios, ella te muestra. Solamente para terminar, quiero contar un testimonio. La semana pasada, ya había comentado con las hermanas en el PG, la semana pasada me pasó algo y tuve una actitud que en el momento yo no me di cuenta, pensé que era una emoción más en mí. No voy a especificar mucho, sino que sentía que era una emoción más en mí, no le di mucha importancia, pero era de angustia, de llanto, ¿no? Y no di importancia. Después tenía que preparar el PG para las mujeres y obviamente fui a estudiar la palabra de Dios para ver. Cuando toco un tema, un punto en la palabra de Dios, me llevó directamente a esa emoción, a esa actitud que yo tuve anteriormente, que yo ni siquiera había tenido en cuenta. Y ahí Dios me mostró a través de su palabra que esa actitud era de incredulidad. Que aquella emoción que yo tuve era de incredulidad. Pero en el momento yo jamás en mi vida iba a pensar que era incrédula en una área de mi vida. Y Dios a través de su palabra, estudiándola, dijo, eso es incredulidad. Y cuando leí nomás, el Espíritu Santo empezó. ¿Vieron cuando vos lees y sabés que Dios te está hablando? Te largás en llanto y dices, Señor, perdón, sí, Jesús. O sea, ahí me di cuenta que sí, Señor. Y lo interesante es que no solamente quedó en mostrarme mi error. Más adelante, Dios de nuevo me habla y me corrige y me muestra el camino. También con otro texto. Y tenía relación con eso que decía, no te quedes solamente en la incredulidad. Sos incrédula en eso, sí. Pero hay un texto que también dice la palabra de Dios que cuando lo leí me recordó a toda esa historia mía y que Jesús dice, ven y ve. O sea, no te quedes en la incredulidad. Vení conmigo y fíjate quién soy. Camina conmigo y fíjate lo que va a pasar. Cree, pero camina conmigo. Vení, camina y vas a ver quién soy y lo que voy a hacer. Jesús nos invita a caminar con Él y a creer. Jesús nos invita, pero la decisión es nuestra, hermanos. Si nosotros estamos en una posición de incredulidad, de duda, de miedo, Jesús nos invita y dice, vení conmigo y fíjate en lo que voy a hacer. Pero la decisión es nuestra. A Natanael le dijo, ¿quién puede salir de bueno de Nazaret, no? Y dijo, vení, ve y vas a ver quién es. Entonces la invitación es esta. Vení, caminá con Él, escudriñá, porque acuérdense que la Biblia trata de Él. Ella nos instruye y es útil, beneficiosa para enseñarnos sobre Él y lo que Él hizo por nosotros. Nos muestra nuestra realidad, pero ella no nos queda solamente ahí, nos saca de ese estado y nos muestra el camino. Y su Espíritu Santo a través de su palabra va obrando para que nosotros podamos llegar. Amén.